El tema que nos ocupa esta semana es sobre la realidad. Entremos directamente al tema. La realidad es todo aquello que en apariencia no se ve a primera vista. Es decir, lo real, nosotros pudiésemos confundirnos y decir, es real el pizarrón porque lo tengo frente de mí, lo puedo tocar. En filosofía no es así. En filosofía la realidad es lo que está debajo de las cosas. Es lo que está más allá de lo aparente, es lo que está más allá de lo que a simple vista se ve. Esta área de la filosofía que estudia la realidad en tanto que es, lo estudia la metafísica. La metafísica, como su nombre lo indica, metafísica, es lo que está más allá de lo físico. Es lo que está más allá de lo físico, de lo que puedo palpar, de lo que puedo tocar. ¿Y qué está más allá de lo físico? Lo que está más allá de lo físico es el ser. Es decir, una cosa en cuanto a lo material, este es un pizarrón, pero lo que está más allá de él, lo que físicamente nosotros podemos palpar, es el ser, su esencia. En el caso del hombre, por ejemplo, Toño Mondragón, esto que ven aquí no es Toño Mondragón, es algo más, su esencia está más allá de lo físico porque está en su mentalidad, en su manera de ver el mundo, en su manera de percibir la realidad. Y ojo, cada uno de nosotros tiene una visión específica de ver la realidad. No es que cada uno tenga una realidad distinta o que perciba una realidad diferente, no. Cada ser humano tiene una visión distinta de la realidad. Vuelvo a repetir, no significa que cada quien tenga su realidad o piense en una realidad distinta, sino que cada quien tiene una mentalidad diferente. A eso nosotros le llamamos en metafísica o en filosofía, le llamamos la famosa Weltanschauung. La famosa Weltanschauung no es otra cosa más que una visión de mundo. ¿Qué significa esto de visión de mundo? Que cada uno de nosotros tiene una propia manera de pensar, de ver el mundo, de comprenderlo. Cada uno de nosotros tiene una manera de situarnos en el mundo, de relacionarnos con los demás. Y desde ahí nosotros interpretamos todo lo que acontece en nuestro día a día. Esa es la Weltanschauung. Es una visión del mundo. Es una manera de comprender todo lo que pasa a nuestro alrededor. Y en filosofía hay tres Weltanschauung esenciales. La primera de ellas es el mito. El mito es una Weltanschauung. ¿Por qué? Porque fue una manera de comprender el mundo, la realidad. El mito comprendió la realidad desde dos maneras. Desde una parte literal y una dimensión metafórica. ¿Qué significa esto? Que el mito tú lo puedes leer, acercarte a él y ver una narración extraordinaria, de hechos extraordinarios, de personajes extraordinarios. Parecieran cuentos de magos, de magia, cuentos que no existen en la realidad. Sin embargo, el mito no se puede leer de manera literal. Por ejemplo, en la Biblia se dice que el ser humano fue creado por Dios mediante el polvo y que Dios insufló sobre las narices del hombre para que después tuviera vida. Tú no lo puedes leer literal porque sería absurdo, dado que la escritura no está hecha para una lectura literal. Es una metáfora, es decir, el hecho que esté de tierra simboliza que tiene una historicidad del hombre, que es finito, que tarde que temprano va a morir. El mito está pensado de esa manera. El mito está pensado para darle sentido a la vida del hombre. El mito no busca explicar científicamente la realidad, jamás lo va a hacer. Tú acércate a cualquier mito y te darás cuenta que los temas que toca son temas fundamentales de la vida, como quién soy, a dónde voy, qué es la muerte, la inmortalidad del alma. Y lo cuentan de una manera pues extraordinaria, usando metáforas, símbolos, usando poesía, etc. Así es el lenguaje del mito. El mito busca darle sentido a la vida del hombre. Hoy seguimos ocupando el mito. Cuando tú le escribes una carta a tu novio o a tu novia, lo que haces es una narración mitológica, porque usas símbolos, usas metáforas, usas poesías. Es decir, el mito no ha sido dejado a un lado, sino que lo seguimos usando. La segunda Weltanschauung es la filosofía. ¿Qué significa esto de que la filosofía es una Weltanschauung? Es una visión del mundo. Es decir, la filosofía trata de comprender dónde está el origen del mundo. Y algunos filósofos dijeron, el origen del mundo, el origen del universo, se encuentra en los diferentes elementos naturales. Por ejemplo, Tales de Mileto dijo que el origen de todas las cosas está en el agua.
Anaxímenes decía que en el aire, Anaximandro que en el apeiron. Es decir, buscaban dónde está el origen del mundo. No porque era importante saber si era en el agua o en el aire, sino porque eso daba sentido a la vida. La filosofía pregunta si la realidad está en cambio, está en devenir, como decía Heráclito, o la realidad se mantiene siempre estable. Aquí nosotros podemos estar de acuerdo o en desacuerdo, pero en realidad creo que Heráclito tiene mucho la razón. La realidad siempre está cambiando, no somos los mismos. Lo que estamos haciendo ahorita ya el día de mañana ya cambiamos, nos transformamos, la vida cambia, todo se está transformando en la realidad. La filosofía estudia eso, es decir, cómo a pesar de los cambios sigue prevaleciendo en lo general algo, ¿no? Hay otra Weltanschauung que es también la ciencia. La ciencia es otro tipo de Weltanschauung. Es decir, es una visión de mundo más pragmática, más utilitaria, más materialista. Es decir, la ciencia lo que busca es transformar la naturaleza para de ahí sacar todos los elementos necesarios que posibilitan al hombre desarrollar la tecnología. Es decir, la ciencia usa un lenguaje cientificista, un lenguaje exacto, universal. Y con ese lenguaje, la ciencia puede hacer transformaciones de la naturaleza para que nosotros podamos vivir de manera más cómoda. ¿Cuál de las tres Weltanschauung es la mejor? Ninguna. Todas son fundamentales, porque todas tienen un objetivo primordial en la vida del hombre. El mito busca dar sentido a la vida mediante narraciones extraordinarias. La filosofía busca dar sentido a la vida, a la realidad, profundizar en el ser de las cosas, en lo que está más allá de lo que aparentemente se ve. Y la ciencia es fundamental, porque sin la ciencia no nos podríamos comunicar en este momento nosotros mismos, ¿no? Posibilita la técnica, posibilita tener una vida cómoda. Entonces ninguna Weltanschauung es mejor, cada una tiene su papel. Ahora bien, tú estás realizando una actividad muy interesante donde tienes que analizar qué pasa con nuestra realidad, qué pasa con nuestra realidad mexicana. Cómo es que muchas veces los medios de comunicación nos presentan una realidad deformada y nosotros, como no somos críticos, aceptamos todo lo que nos dicen, nos mienten, nos persuaden y ni siquiera nosotros ponemos entre paréntesis lo que nos van diciendo. Ojalá que este tema te ayude a ser mucho más crítico frente al mundo. Nos vemos pronto, que tengas buen fin de semana.